Los males que existen actualmente en el planeta Tierra no son sino como consecuencia de la gente que reencarna aquí. El día que se establezca una regulación de la gente que viene, que está previsto que sea pronto, entonces dejarán de venir a la Tierra seres con un nivel de conciencia bajo. Los que vienen son con un nivel de conciencia alto, consecuentemente en la Tierra será todo paz, todo amor. Hola, de nuevo bienvenidos a todos. Berna González, alineate.com, cuerpo, mente y espíritu. Y hoy una vez más tengo el privilegio de estar en la casa con mi amigo del alma y amigo personal, José Manuel Pérez. Buenas tardes, buenos días, José Manuel. Buenos días. Un placer que me abras las puertas de tu casa nuevamente. Encantado. Y bueno, reunirnos de nuevo, como siempre, ¿no? Es como hablar de cosas para buenas. Hablar, sí, hablar de cosas buenas. Siempre es un placer reunirme contigo, aprender, compartir y compartir momentos de la iluminada, de Antoñita. De vivencia. Y entonces, bueno, pues cuando nos encontramos te comentaba un poco que, bueno, hoy te iba a preguntar acerca de, después de desencarnar la iluminada, que son los recuerdos más frescos que tengo yo, porque yo la conocí a ella con 5 añitos y los recuerdos son muy leves. Y yo sí me acuerdo ya de ir a ICO, ir con mi madre, y me acuerdo perfectamente de verte a ti, de Irma. Y explícanos un poquito, aquí tenemos los vasitos de agua de esas reuniones, que no, cuando eso creo que era Amada, que era una persona muy allegada a la iluminada. Cuéntanos un poquito de Amada. ¿Quién era Amada? Amada era una señora de La Palma que la hermana Antonia la curó, y lo que siempre sucedía, cuando ella curaba a alguien, pues esa persona ya quedaba prendada de la iluminada, de sus lecciones, de sus ejemplos. Y entonces Amada, que vivía en Santa Cruz, pues era su secretaria, por decirlo así, que le escribía las cartas de la gente que le escribía de Venezuela. Como la iluminada, ya sabes, que era analfabeta. Que no aprendió a leer ni a escribir, exactamente. Era analfabeta en las cosas del mundo material, pero no en el mundo espiritual, que era una sabia, ¿no? Bueno, pues esta Amada le escribía, era su secretaria, le escribía las cartas, se las leía, y tuvo una vida muy relacionada con la iluminada, sí. O sea que Amada, yo me acuerdo también que mi madre tenía siempre a Amada. Ay, Amada ya me avisó para ir a la reunión y tal. O sea que Amada le facilitaba un poco la vida y le ayudaba a que la iluminada siguiera con su proceso, su misión espiritual, sí, de alguna manera. Que bueno, tú también tuviste gran influencia y continuaste no solo con la iluminada en vida, sino colaboraste mucho en la vida espiritual de la iluminada, ya no solo a través del libro, sino en vida, porque pasaste mucho tiempo junto a ella. Lo que sucede es que estas cosas, cuando ya finaliza un ciclo y te quedas tú en otra perspectiva, entonces te das como cuenta real y verdaderamente de lo que aquello significa. Entonces, cuando yo heredé, porque mi esposa, mi mujer Irma, desencarnó y me quedé yo solo con todo este tesoro en mayúsculas, para mí, que lo reconocí en aquel momento. Entonces, para mí no había nada más importante que aquello. Y yo dediqué mi vida a eso, ¿no? A traducir el libro, a traducirlo no, a copiarlo en cassette. Sí, a transcribirlo a cassette para después. Sí. Y recuerdo que el hermano Manuel decía que vendrían tiempos diferentes y muy apropiados para estas cosas, y que aquello que se estaba grabando en aquel momento no era para ese momento, sino para el futuro. Y claro, la divina providencia, los hermanos de buena voluntad que se encargan de estas cosas, ellos no están solamente encargados de esto, sino en sus múltiples ocupaciones, entre ellas estaba esto, ¿no? Y esto es una cosa lenta, despacio. No es que se fuera a escribir el libro de un día para otro, se fuera a correr con... No, cositas por aquí, cositas por allá, detallitos, poco a poco, se va todo colocando en su sitio. Y mira tú ahora, al final de ella, de tantos años, apareciste tú. Sí. Me acabas de comentar que tú tardaste 10 años en recopilar, sí, toda la información para el libro. O sea, sí, bueno, esto que no tal, si no lo explico no lo entiende, porque estaba en magnetófono. Claro. De esos que da... vueltas, sí, sí. Y yo tenía que pasarlo a escritura. A escritura. O sea, tú los oías y tú ibas
pasando a escritura desde tu puño y letra, las transcripciones de lo que tú oías de los audios, que es lo que tú has compartido conmigo, que es lo que tengo yo y ahora yo comparto con los seguidores del canal. A esto añádele que esto no se puede uno estar todo el día con esto. No. Siempre me lo estás comentando, que esto tiene ahí una parte que sí, pero que después tenemos que seguir con nuestra descansar vida, de aquello, dedicarte a otra cosa, salir, ir al cine, tal cual, hacer tu vida, porque si no te embotas. Sí. El ejemplo es como cuando un señor se mete de polizón en un barco de África, por ejemplo, que lleva años sin comer bien, y llega al barco y cuando lo descubren, pues le dan de comer. Y come tanto y es tan bueno lo que le dan que se pone malo del estómago. Claro. Y eso nos pasaría a nosotros si nos embotamos de esto, ¿no? Y te da como mareo. Sí. Te puede dar... Sí, es verdad. Totalmente entiendo eso que dices, porque yo personalmente, cuando empecé dentro de mi proceso y a sentir estas ganas de crecer espiritualmente y de compartir, es como que te absorbe eso, ¿no? O sea, es tal la cantidad de información y sobre todo lo que estás experimentando a nivel personal, que es como si te faltara tiempo, y yo he aprendido a través de ti, de tus consejos, de tus experiencias, a irlo dosificando. Porque, como has dicho, efectivamente, esto no es para ahora. Esto puede alcanzar su clima, su lumen, su éxtasis dentro de 15 o de 20 años. Por ejemplo, Jesús dijo en su época, cuando estaba encarnado en la tierra, dijo, no pienses en mañana, bastante tienes con el día de hoy. Digo, y ahora dice, vive el presente. Vive el presente, exactamente. Es lo mismo. Exactamente, el poder de la hora, ¿no? Hay un libro muy famoso. Quiero decir con esto que las cosas de las grandes filosofías, las grandes verdades de la doctrina de la divina providencia son inmutables en el tiempo, sirven para todos los tiempos. Claro. Tienes que ser buena persona, eso sirve para ahora, en la época de los romanos, en los visigodos, en cualquier época. Sí, la humanidad ha tenido una evolución, ha pasado por muchas etapas, muchas épocas, ¿no? Sí. De evolución, y yo muchas veces también me pongo a pensar antes las guerras, los conflictos que había, y el Padre está ahí esperando, sentado, que todo siga su curso, porque en los audios, que yo también los utilizo para mí, mi riqueza espiritual, para crecer, para aprender y para poder después también, a mi manera, poder compartirlo y hacerlo llegar a las personas que estén preparados y que quieran recibir esa enseñanza. Y yo siempre recuerdo que en los audios van diciendo que todo tiene su tiempo y que Dios podría en un segundo arreglar todo, pero que Él en su misericordia y en su sabiduría espera a que lleguemos todos, porque todos vamos a llegar. Nos permite participar de su obra. Él nos hace, hágase esto, hágaselo, no. Nos da el libre albedrío, que es una ley universal maravillosa, y somos nosotros los que poco a poco, razonando y dándonos cuenta, se nos encienden luces. Esto es así, y vamos avanzando. Tenemos niveles de conciencia porque todos tenemos un pensamiento, todos tenemos un cerebro, es decir, la capacidad de decidir, de aprender y de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Sí. Entonces, la conciencia es una cosa francamente maravillosa. Sí. Porque la conciencia es el timón de cada ser. Tú ves un ser y ves una conciencia. Su estado de conciencia, como es pequeño, es grande, tiene conciencia, no tiene, está empezando a tenerla. A medida que vamos teniendo conciencia, la propia conciencia nos reclama más. Y eso hace que nos vuelva a reclamar más, hasta llega un punto en que hasta el más mínimo detalle, estas son palabras de la iluminada, la conciencia llegará a un punto en que la conciencia nos reclamará hasta el más mínimo detalle que hagamos mal. Ahora recuerdo es un ejemplo de una imagen del contenido que yo comparto, y se ve un carruaje de caballos con un señor que va con los caballos, ¿no? Entonces es como si el carruaje fuera el alma, ¿no? Lo que somos realmente, ¿no? El caballo, que es un poco el guión, es lo que nos va guiando, que es la conciencia, ¿no? Y después el señor que va guiando, que es el pensamiento, y después está ahí las riendas, que son las emociones. O sea, todo forma parte del todo, y tenemos que tener en cuenta las emociones, la conciencia y sobre todo el alma, porque el alma no se equivoca, el alma es eterna
y el cuerpo va, se queda, pero el alma sigue aprendiendo y seguimos creciendo. Manuel, estábamos hablando también de lo que tú me comentabas, de las reuniones mediúnicas que hacían, cuando yo era pequeño, y recuerdo que bueno, ahí venían todas las personas, ahí se creaba un ambiente espiritual, una energía muy bonita, muy hermosa. Yo recuerdo que todos bebíamos agua, yo iba de manos de mi madre muy chiquitito, y recuerdo que todos nos sentábamos, nos dábamos las manos, ¿verdad? No. Las manos no dábamos las manos, no. Pero si nos poníamos, creábamos un ambiente. Sí, bueno, el ambiente siempre lo reclamaban los hermanos de luz que venían a comunicarse. Para ellos era fundamental y necesitaban que hubiera un buen ambiente. ¿Eso qué significaba? Pues que no estuvieras pensando que mañana tenías que ir a cavar papa ni nada. Exactamente. Tenías que estar pensando en que se haga la voluntad de Dios con humildad, estar imparcial y estar así, y entonces pues venía la luz de ellos, porque los hermanos llegaban y no es que dijeran toma la luz, no, ellos llegaban y por su propia influencia tomaban luz y energía de la que ellos traían, y se creaba un ambiente potente, y entonces ellos se comunicaban más fácilmente, podrían venir, aparte de que venían en una simple reunión mediunímica, venían a lo mejor, no quiero decir un ejército, pero venían muchos seres, colaboradores, para arreglar el ambiente y separar y poner en orden a todos los espíritus atrasados, unos por curiosidad, otros por burla, que intentaban venir, ¿no? Y había que tener un orden. Me acuerdo, Manuel, que ahí sí ponían las cintas, yo recuerdo que se ponían los audios, ¿verdad? Lo que yo os comparto, lo que tú me has hecho llegar, ahí sí se ponía, porque me acuerdo yo después de que desencarnó la iluminada. Sí, después de que se encarnó la iluminada. Poníamos los cassettes, las grabaciones, ¿verdad? Pero antes participaba. Antes era ella, sí, porque las fotos que tú me diste se veía pues con el micro hablando, ya en esos últimos años. Eso. Muy bonito. La verdad que yo siempre me emociono cuando compartimos estas cosas, ¿no? Las reuniones mediúnicas tienen que ser con medium elevado. Porque si el medium no es elevado, aunque diga que es tal y parezca que es tal, no lo es. O sea que es fundamental esto, que lo sepa todo el mundo, que el medium tiene que ser un ser elevado. ¿Cómo se conoce a un ser elevado? Pues por su sencillez, por su humildad, por el alejamiento de las pasiones, el alejamiento de los bienes materiales. De la materia. Y entonces sí. Fíjate qué curioso, que yo me acuerdo de una frase que decía el astral de la iluminada. La iluminada iba y venía constantemente. O sea, eso era como ella, como para nosotros beber agua. O sea, estaba tan elevada. Jesús decía, era su protectora. Jesús estaba muy pendiente de ella. En el libro tú lo comentas, que era algo muy delicado. Cómo había que cuidar a la medium, cómo había que estar pendiente de ella, porque por ella estaban velando constantemente y cada uno ya tenía su cita. Cada uno estaba marcado en su tiempo y decía, soy fulanito y vengo porque tengo este tiempo para dar este mensaje. Y después me voy y vendrá fulanito. Y claro, la medium sufría mucho, se cansaba, era algo que a nivel físico le costaba. Entonces por eso había que cuidar. Y yo me acuerdo que en una de las partes del libro decía que toda la cosecha no es igual. Ella sabía que era muy buena, que era muy elevada y que no todas las personas estaban al nivel de ella para hacer lo que ella hacía. Claro. Y eso ella estaba ella utilizaba mucho el ejemplo de las viñas de podar, de la vid, que éramos parritas y que venía a podarnos, ¿no? A quitarnos las impurezas. Ella hablaba mucho de las colinas, de las montañas, del sol. Sí, bueno, las montañas ya a Jesús, al propio Jesús, el maestro, le gustaban las montañas. Él estuvo, ¿no? 40 días y 40 noches. Un montón de tiempo, alejado de la multitud, ¿no? Consigo mismo. El ayuno, cuando hizo el ayuno, ¿no? De 40 días. El ayuno, Jesús ya lo practicaba en las piscinas de Cafarnaúm. Se practicaba el ayuno con los enfermos. Y fíjate que recientemente un médico japonés descubrió la importancia del ayuno para que las células que por no ocuparse de la digestión estaban paradas y entonces se ocupaban de matar a las células. Sí, no me acuerdo ahora no me acuerdo el nombre ahora. ¿Del japonés? Pero sí, no, de lo que estás hablando, que ese señor se fue declarado premio Nobel. Sí, ayuno intermitente. El ayuno intermitente,
cuando el cuerpo empieza en ayuno a partir de las 16 horas y 24 horas, la trifagia, no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre, y es efectivamente esto de lo que tú estás hablando, cuando el cuerpo empieza automáticamente a regenerar las células madre. Quiero decir con esto que ya en la época de Jesús ya se practicaba el ayuno. Sí, claro. Que no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora está como muy bueno, ahora estamos hablando de eso, del salto de conciencia de la humanidad en muchos aspectos. Ahí queda mucho por trabajar, queda mucho por pulir en esta humanidad. En general, cada uno aportamos los granitos de arena, cada uno a su manera, pero sí es verdad que los males que existen actualmente en el planeta Tierra no son sino como consecuencia de la gente que reencarna aquí. El día que se establezca una regulación de la gente que viene, que está previsto que sea pronto, entonces dejarán de venir a la Tierra seres con un nivel de conciencia bajo. Los que vienen son con un nivel de conciencia alto, consecuentemente en la Tierra será todo paz, todo amor, y como decía la iluminada, la Tierra será un paraíso. Un paraíso. Lo que se trata es de saber cuánto tiempo durará, hace falta para que eso ocurra, no se sabe. Porque hay otra cosa interesantísima. Nadie, absolutamente nadie en la Tierra puede predecir una cosa en tiempo y hora. Puede decir, en la Tierra será un paraíso, pero nadie podrá decir cuándo, ni en el año 2020, ni en el año 2100, no se sabe. No pueden predecir exactamente. Además, creo que ni desde allá, porque ellos también van viendo cómo va evolucionando el nivel, porque a veces que avanzamos más, a veces que nos estancamos en general, y eso me imagino que desde allá lo verán. Yo me acuerdo que siempre me comentas que allá lo que es el espacio-tiempo no es como aquí, y siempre son fechas, son acontecimientos muy marcados, acontecimientos muy grandes, desde digamos donde termina una etapa y empieza otra, ¿no? El tiempo no existe, ¿no? Aparte de que lo dijo Einstein de una manera científica, lo decía también la iluminada. Y el tiempo en el espacio se cuenta por acontecimientos. Me acuerdo cuando ocurrió tal y tal cosa, pero no cita una fecha. Eso no existe, el tiempo no existe. Nosotros no tenemos tiempo porque somos imperecederos, somos infinitos. Nuestra alma estamos hablando. Sí, claro. Sí, nosotros somos parte. Claro, lo que pasa, yo siempre a medida, porque claro, muchas veces en la vida empiezan a pasarnos cosas, circunstancias, y no hay nada que sea producto del azar. Todo pasa con un propósito, una enseñanza, una experiencia que tenemos que vivir para que nuestra alma siga evolucionando. Porque a eso hemos venido aquí a experimentar y a aprender. Porque el cuerpo queda, nosotros seguimos. Y la iluminada, una de sus pilares era la reencarnación. La reencarnación, la iluminada hablaba de la reencarnación como que hoy en día, es algo... Oye, perdóname, sí. Aquí con respecto a la reencarnación hay una cosa muy curiosa que a mí siempre que puedo y si me lo permiten, la digo, porque mayoritariamente la gente pregunta, bueno, ¿y si la reencarnación existe, por qué no nos acordamos de nada? Y es que la explicación es la siguiente: cuando el cuerpo cuando el alma reencarna, es el alma la que interviene, el cuerpo no interviene, por lo tanto no interviene el cerebro. Y por lo tanto no puede recordar. Ahora bien, a medida que el alma adquiere niveles de conciencia superiores, ella sí va teniendo la capacidad de recordar vidas anteriores. Sí. De todas maneras, en el momento que abandonamos la Tierra y vamos al espacio, al nivel de plano que nos corresponda, porque en el espacio, una vez que dejamos el cuerpo, existen muchos planos. Acorde al nivel de conciencia que partimos desde ahí. Sí, y todo está relacionado con el karma, con los méritos. Y otra cosa interesantísima es que la involución, no existe. Es decir, ir para detrás, retroceder, no existe. Un ser puede llegar a un nivel de conciencia tal y puede estar ahí siglos y siglos, pero bajar nunca. Baja. Puede subir, pero bajar nunca. Recuerdo que es una ley maravillosa. Me has comentado que pasamos por todos los estados de materia. Pasamos por mineral, pasamos por vegetal, pasamos por animal y llegamos al nivel de conciencia más alto que es la raza humana, el ser humano, y ahí podemos pasarnos miles y miles de vidas hasta que nuestra conciencia, una vez vamos allá, nos permite llegar a un plano superior. Pero bueno, que aún así lo que es el tema de reencarnar y volver aquí,
creo que se tiene que llegar a niveles muy elevados de conciencia, ¿no?